Hoy les vamos a presentar la simulación correspondiente a un sistema de telefonía fija. En este video contamos con una simulación desarrollada previamente en Simulink de Manilab. Vamos a ir explicando por etapas las transformaciones que va sufriendo nuestra señal de voz a través del sistema. Bueno, nuestra primera etapa consta de un micrófono y un filtro que nos garantizan la conversión de la señal de voz a una señal eléctrica análoga. Bueno, el filtro tiene una frecuencia de corte de 12.000 Hz porque pues la frecuencia del ancho de banda de la voz no supera los 4.000, entonces no es necesario tener más ancho de banda. En la segunda parte podemos ver la simulación de la línea de transmisión, que en este caso cuenta con los parámetros correspondientes como lo son el ancho de banda del canal, la atenuación del canal por metro, la temperatura del medio, la frecuencia de muestreo y la longitud del medio de transmisión. Bueno, adentrándonos un poco en lo que es la línea de transmisión, podemos visualizar un módulo de ganancia que en realidad no se comporta como un atenuador. Acá hay un sumador que agrega ruido gaussiano a nuestra línea de transmisión y un filtro que representa el ancho de banda del canal. Bueno, la siguiente etapa que vemos aquí en el sistema corresponde a un compresor de la ley A. Pero ¿qué viene siendo esto de la ley A? Pues es un sistema de cuantificación logarítmico que se usa con señales de audio y está estandarizado por la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y se utiliza ampliamente en sistemas TDM, pero pues este tema de los TDM será abarcado en otro video. ¿Qué proceso rige este compresor? Trabaja bajo el sistema del proceso de compansión, que es comprimir y expandir, ciertas partes de la señal. Las amplitudes altas son comprimidas y las bajas son amplificadas. Además, se utiliza un parámetro de compresión estandarizado en 87.7, es el cual lo utilizamos, que es el parámetro estándar para Europa. Y usamos un pico de señal de 0.5 porque al mirar la señal de entrada con la que vamos a trabajar, esto es más o menos el pico de señal que se alcanza. Para explicar la función del cuantizador, entonces hemos decidido mostrarles una imagen que representa dicha operación. Entonces aquí en el fondo se ve de gris la señal de información, que es una señal con infinitos niveles de amplitud. Dado que los sistemas digitales cuentan con limitaciones, lo que hace el cuantizador es tomar todos los valores de la señal que oscilan entre cada nivel de estos y aproximarlo ya sea hacia arriba o hacia abajo, de forma que son limitados los niveles de amplitud de nuestra señal de salida. Aquí normalmente se utilizan 8 bits para los cuantizadores que trabajan telefonía fija. Bueno, la siguiente etapa es la correspondiente al modulador PCM. ¿Y qué es un modulador PCM? Sus siglas indican, bueno, corresponden a Pulse Code Modulation, o sea, modulación por código de pulsos, y se utiliza para transformar una señal analógica en una secuencia de bits. Simplemente hace esto, y este bloque, el Unipolar to Bipolar Converter, establece la secuencia de bits entre un valor de A a un valor menos A, ya que el modulador las entrega entre un valor de 0 y 1. Ahora podemos analizar las salidas que corresponden a cada una de estas etapas, ya que completamos el proceso ya en sí del tratamiento de la señal. Lo siguiente, el bloque que aparece acá abajo, corresponde a la recuperación de esta señal que ya se transmitió. Entonces procedemos a simular un tiempo de 5 segundos y por ahora miremos qué pasa con la señal en tiempo. Pues aquí podemos observar el Soft-Scale, que un momento y aclaramos esto acá. Un tiempo prudente para poder observar la señal. Entonces, le damos pausa
Entonces buscamos un sitio estable. Bueno, por lo menos aquí podemos ver cómo se verían las señales. Aquí tenemos la señal correspondiente en el canal 1, la señal totalmente la de entrada. Aquí vemos la que pasa por el canal y por último vemos la salida del compresor de LEIA. Como podemos ver, estos picos de señal, los picos más altos, se están achatando un poco, mientras que los niveles bajos, niveles que son bajos, se están aumentando en magnitud. La siguiente etapa sería ahora analizar qué pasa luego del cuantizado. Entonces movemos esto de aquí. Ahora vemos la salida del compresor de LEIA luego de pasar por un retenedor de orden 0 y veamos qué aparece aquí a la salida. Entonces, ¿qué vemos? Scale. Entonces aquí está la señal de entrada. Vemos aquí cómo se está trabajando luego de salir del compresor, aunque vemos que la señal aparece muestreada debido a que tomamos la salida luego del retenedor de orden 0, y mientras que esta al final ya se alcanza a ver dónde están los niveles realizados por la cuantización. Entonces se ve que el proceso se está realizando tal cual como se ha explicado. Y ahora, por último, vamos a ver qué ocurre en la modulación de PSM. Ya que tenemos la señal de entrada, podemos deshacernos de ella un momento y ver que tenemos en la entrada del modulador, a la salida del modulador y luego del conversor de unipolar a bipolar. Corremos la simulación y ¿qué obtenemos? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí lo que alcanzamos a ver es que listo, esta es la salida que estamos obteniendo del cuantizador. La señal está perfectamente cuantizada. Luego pasamos por el modulador PSM y vemos que ya no aparece por niveles, sino que es una secuencia de bits, que es la función del modulador PSM. Transformar lo que viene del cuantizado o la señal ya cuantizada y convertirla en esta secuencia. Y pues el convertidor de unipolar a bipolar lo que hace es esto, mandar la señal de un valor menos a, o sea, mandarla de menos 1 a 1 tal cual como se había dicho. Entonces, este sería todo el proceso que se realiza a la señal hasta ahora. Tenemos la simulación. Bueno, los módulos de abajo son el proceso inverso de los módulos explicados anteriormente por mi compañero. Está un conversor de bipolar a unipolar, está un demodulador de PSM que toma la señal en bits y me la entrega nuevamente en forma digital, y está un decuantizador. Lo único innovador en esta parte es este filtro análogo, cuyo fin es recuperar la primera réplica del espectro de nuestra señal para que nuestra señal se convierta en una señal análoga nuevamente. Por último, cabe resaltar que desde el retenedor de orden 0 hasta el archivo multimedia, el fin es para poder reproducir nuevamente el audio que se ingresó desde el micrófono y verificar que la información que se transmitió haya llegado al punto de recepción de forma adecuada. Entonces, ahora para ver cómo se comporta la señal, pues tomemos la entrada aquí, luego del conversor. Miremos qué pasa luego de que pasa por el que hace el proceso contrario, que es el de bipolar a unipolar, y qué pasa luego de salir del modulador PSM. Primero que todo, corremos la simulación. Y vemos aquí qué es lo que pasa. Entonces, la salida que teníamos originalmente era la señal entre menos 1 y 1, y ahora vemos que volvió a estar entre 0 y 1. Y luego de pasar por el demodulador, ¿qué obtenemos aquí? Ya vemos una señal
que empieza a verse ya no como secuencia de bits, sino como una señal análoga. Bueno, en sí como una señal discreta, análoga se verá posteriormente. Entonces, seguimos aquí. Ahora ya habiendo visto esto, pasamos a la siguiente etapa que vamos a encontrar. Si movemos un canal, luego de pasar por el decuantizador, vemos esto. ¿Qué vemos aquí? Ya la señal no aparece por niveles, sino que está discretizada y se ve que ha pasado por un muestreo. Entonces, y por último, vamos a ver qué aparece luego de pasar por el filtro. Entonces aquí sería, tenemos aquí la salida del decuantizador, la salida luego del filtro, que esta ya sería nuestra salida, y por último la compararemos con la señal de entrada para comprobar que sí se recuperó la señal al final. Entonces ahora procedemos a mirar qué vemos. Entonces que también pausa. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, la salida es esta que vemos acá del decuantizador. Luego tenemos la salida que ya tenemos al final de todo el sistema. Y por último, vemos la señal de entrada, que tiene cierto retraso con respecto, bueno, cierto adelanto con respecto a la señal de salida. Pero esto es debido a que pasó por todo este sistema ya. Bueno, para finalizar ya el análisis completo del sistema, ahora implementamos estos analizadores de espectro. ¿Para qué necesitamos los analizadores de espectro? Pues para analizar lo que es la densidad espectral de potencia, que se puede definir como la representación de la distribución de la potencia promedio de la señal sobre las distintas frecuencias en las que ésta aparece, es decir, su espectro. Y esto se representa mediante un periodograma, que también aparece su definición como una representación también de la PSD. Entonces, ¿qué vemos aquí? Agregamos los dos analizadores de espectro y se tiene, y teniendo ya los analizadores miramos qué obtenemos como espectro. Corremos la simulación. Aquí están, figuramos señal de poder en de watts. ¿Qué vemos aquí? Vemos que la densidad de potencia se mueve entre estos valores pico y aparecen una especie de picos en estos valores. Entonces aquí es donde se concentra, digamos, la mayor densidad de potencia de la señal, entre valores cercanos a 1 kHz y valores cercanos a los 4 kHz. Vemos el valor está aproximadamente, podríamos decir que su pico más alto está en menos 40, el de la entrada, menos 40 dBW, y el de luego del PSM, como observamos aquí, perdón, luego del compresor de la IA, observamos que aparece en un valor de menos 30 dBW. Para la siguiente parte, pues saltaremos directamente a lo que se puede ver luego del modulador PSM. Entonces tenemos que mover esto, ubicamos acá. No voy a sonar con eso. Ahora mirando el espectro que se ve en la salida del modulador PSM, se obtiene lo siguiente. Como pueden ver, se cumple que para una señal binaria lo que se alcanzaría a ver sería una especie de sync, de señal sync.
y aquí se ve el pico central del zinc y luego las repeticiones más pequeñas acá a ambos lados. Entonces se cumple lo que nos dice la teoría. Veamos la simulación. Ahora habiendo visto ya el espectro que ocurre en cada una de las etapas, se sabe que se cumple lo mismo para las siguientes etapas. Por último, vamos a hacer una comparación entre el sonido original y el sonido que se obtiene al final de todo el proceso. Para esto, miramos ahora lo que conocemos como la señal de entrada, que es este sonido hasta los 5 segundos. Es decir, los mensajes empleados para esta prueba de modulación QAM se tienen los siguientes mensajes. Y lo comparamos con la señal que obtenemos a la salida, que sería esta que tenemos acá. Es decir, los mensajes empleados para esta prueba de modulación QAM. Entonces, como se puede observar, se está recuperando la señal. Aunque se escucha un poco desmejorada la calidad, esto es debido a la frecuencia con la que se muestrea. Entonces, listo, este sería el final de nuestra simulación. Esperamos que quede claro. Y este fue el primer video correspondiente al proyecto de comunicaciones digitales. Muchas gracias. Stop.